Saludos futboleros, bienvenidos a un nuevo episodio de Saltes Nacional. En este caso vamos a analizar lo que fue la vuelta a la competencia, el primer partido de la segunda ronda de esta temporada, en el que Gimnasia y Tiro recibió a Quilmes. Para este encuentro, y después de una semana que seguramente le vino bien al plantel para recuperar a algunos lesionados o para seguir trabajando en la idea de juego que quiere el entrenador, el técnico justamente decidió volver a repetir el sistema que viene funcionando bien en los últimos partidos, incluso con mayoría de buenos resultados, y con esa intención de volver a quedarse con los 3 puntos en condición de local, volvió a alinear un 4-2-3-1. El equipo inicial entonces fue Abadía en el arco, Galeto, Díaz, Guanini, Villarreal en la defensa, Virge y Bus el doble 5, por derecha el capitán Ivo Chávez, Rinaldi de enganche, por izquierda el Pollo Rojas, y el delantero fue, como toda la temporada prácticamente, Nicolás Contino. En el primer tiempo se vio un partido muy parejo, con mejores intenciones de Gimnasia desde el arranque, por ahí en esta idea que decía recién de quedarse con los 3 puntos, de seguir ganando y de hacer del Gigante del Norte una fortaleza. Se veía esa intención en Gimnasia de adelantarse un poco más, de buscar, pero sin llegar a generar realmente situaciones muy claras. Sí hubo una situación por ahí más polémica que clara en todo caso, ya que en una jugada que ingresaba Rinaldi al área fue derribado por un defensor, creo yo que era falta y que debió haber sido sancionado penal. El árbitro no lo consideró así, o por lo menos no lo sentenció de esa manera. Y bueno, el partido, una vez más, como casi cada fecha de este campeonato, tuvo una polémica en el primer tiempo. Hubo otra jugada por ahí, no sé si polémica, pero creo que termina un poco influyendo indirectamente en el trámite del juego. Una jugada en la que Mambrú Villarreal golpeó a un rival. No recuerdo si con el hombro, con el codo, lo midió y lo golpeó a un delantero del equipo visitante, que por más que intentó unos minutos no pudo continuar en cancha y debió salir reemplazado en ese primer tiempo. Digo que terminó incidiendo un poco en el desarrollo porque cuando Rondina realizó la modificación por este delantero, ingresó un jugador por ahí con más despliegue en el medio campo, y los últimos minutos de ese primer tiempo se vio al equipo visitante dominando cada vez más de a poco el juego y las situaciones, incluso hasta tener en los pies de Camilo Machado la situación más clara del primer tiempo sobre el final de esa misma parte. La segunda parte arrancó como había terminado la primera, con Quilmes mejor plantado en cancha, más dominante del juego, y así fue que en uno de los primeros minutos, creo que iban 5 minutos de esa segunda parte, en una jugada en la que fallaron los 2 centrales de Gimnasia, ya que Guanini perdió arriba y cabeceó hacia atrás, y Díaz quedó pasado, y quedaron 2 delanteros de Quilmes a sus espaldas, entre el último defensor y el arquero, que no pudo evitar lo que fue la apertura del marcador, el 1-0 para el equipo visitante, que de inicio o de arranque de la segunda parte conseguía el golpe en el marcador que venía buscando, sobre todo en los últimos 15 minutos del primer tiempo. Gimnasia se adelantó de nuevo, como había sido al principio del partido, quizá un poco tratando de mantener la calma y no entrar en el nerviosismo que de a poco ya quería empezar a proponer el público. Siempre jugar de local cuando vas perdiendo puede jugar en contra. En este caso, quizás por fortuna, porque bueno, obviamente es contrafáctico saber cómo hubieran sido las cosas de otra manera, pero bastante pronto Gimnasia consigue el gol del empate tras una buena jugada de Mambrú Villarreal, buen centro quiero decir, a su compañero Ivo Chávez de nuevo, como en la fecha anterior, la misma fórmula de las inferiores de Gimnasia, centro del 3, cabezazo del 4, y Gimnasia conseguía 5 minutos después o a los 10 minutos de ese segundo tiempo igualar el resultado y ya el envión para seguir yendo a buscar lo que podía ser la victoria que
que tenía pensado inicialmente como objetivo para este partido. Después del gol del empate, unos pocos minutos después, quiero decir, ingresó Civetti por Buza en el medio campo. Creo que este cambio le hizo bien al equipo, le dio un poco más de oxígeno en el medio campo, que le dio otra fuerza a la hora de recuperar. De esta forma, con esto, Gimnasia se acomodó un poquito mejor, el partido seguía siendo parejo, porque tampoco es que Gimnasia lo pasó por arriba a Quilmes. Y en una jugada casi aislada, tras un despeje creo que de Civetti, que encontró a Contín rodeado de camisetas blancas, y el delantero pudo controlar con cierta dificultad, pero con la fortuna de que los defensores le quedaron para el otro lado o quedaron detrás suyo, y pudo conducir de nuevo varios metros hacia el arco rival, como había sido hace un par de semanas, creo que contra Atlanta de visitante, una jugada muy parecida. Creo que en esos segundos que duró la conducción de Contín, todos nos acordamos de esa jugada. Seguramente él también se acordó de esa jugada. Y trató de hacer algo distinto a lo que había hecho esa vez, que no llegó a elegir ni un palo ni por arriba, y definió al bulto, como se dice, ¿sí?, al arquero. En este caso, por ahí dudó un poco hasta último segundo en la decisión de cómo definir. Terminó definiendo a un costado, casi sin fuerza, pero con la suficiente precisión como para que la pelota ingrese al arco y sea el segundo gol de Gimnasia en el partido y la ventaja en el marcador, que creo yo ya merecía Gimnasia, teniendo en cuenta la suma total de los minutos que se llevaban jugados. Minutos después de haber convertido, Contín abandonó el campo de juego por decisión del entrenador, como casi todos los partidos, un cambio bastante frecuente que venimos viendo. El que ingresó fue Heredia, como otras veces, pero en este caso, como Rojas estaba en cancha, el que ocupó la posición de 9 fue el Pollo, y Heredia jugó por izquierda, como está más habituado a hacer. La última ventana, porque Gimnasia no realizó todos los cambios que le permite el reglamento, realizó uno por ventana, es decir, 3. El último cambio fue el Queco Villalba, que ingresó por Rinaldi. Ya hace varios partidos que vemos que ingresa más en esa posición que de delantero o de extremo, si se quiere. Lo que me llama un poco la atención, porque también vimos durante la temporada varias veces a Rinaldi abandonar el campo de juego, diría prácticamente todos los partidos que empezó como titular, pero en este caso la sensación era que no estaba necesariamente para salir, al menos físicamente, y lo veo un poco reflejado en algunos gestos que tuvo, como que no quería salir. No lo marco como una polémica ni mucho menos, sino al contrario como una señal de que es posible que ya esté recuperado y ya esté listo para jugar los 90 minutos en el caso o en el momento que el entrenador así lo disponga. Sin grandes sobresaltos en el arco local y sin tampoco oportunidades muy claras de contraataque, el partido se cerró de esa manera, con el resultado a favor de Gimnasia, que consiguió un nuevo triunfo de local y empieza ya a dejar bien atrás lo que fueron esas semanas de turbulencia en el plantel respecto a la opinión del público sobre el entrenador y demás. Y ahora parece enfocarse hacia adelante y con la mirada fija en clasificar a los playoffs. Haciendo un repaso por ahí, un jugador por jugador, creo que Abadía tuvo, como casi siempre, un buen partido. No pudo evitar el gol, pero tapó otras, sobre todo la de Machado en el primer tiempo. Galeto tuvo por ahí un partido más bien discreto, comparándolo con sus propios rendimientos. Ya había sufrido también en el segundo tiempo contra Racing de Córdoba. En este caso creo que un partido aprobado, pero sin sobresalir mucho. De la saga central, Díaz y Guanini, que vienen siendo muy firmes a lo largo de la temporada, bueno, queda por ahí como sobresaliente la jugada del gol en la que fallaron los dos. Mambrú Villarreal por izquierda me parece que hizo su mejor partido, por lo menos de este año. Me parece que de a poco
y seguramente ayudado por el ir jugando, ganando ritmo, entrando en confianza. Van levantando su nivel y si se quiere también un poco tapando bocas, incluida la mía, ¿sí? que no lo veía capacitado para esta categoría y creo que está demostrando que de mínima ese comentario estaba equivocado. El doble 5 creo que Virge hizo un buen partido como nos tiene acostumbrados. Buse baja un poquito respecto a lo que había sido contra Racing, que fue su mejor encuentro. Yo sigo pensando, como digo cada video, que Sivetti me gustaría más como titular en esa posición, como hizo en el segundo tiempo. Por la derecha, el capitán de nuevo demuestra que le rinde mejor al equipo en la mitad de la cancha que como lateral. No porque no lo pueda hacer bien de lateral, sino porque por un lado ya está Galeto para cubrir esa posición y por el otro creo que algo que bueno, ahora es muy evidente eso después de estas últimas 2 fechas, pero algo que tiene Ivo siempre como una característica a favor es su llegada al gol, tanto de cabeza como nada, participar, aparecer en las jugadas de ataque y obviamente que arrancando más adelante en la cancha tiene más posibilidades de llegar. Y bueno, lo pudo hacer valer convirtiendo por segundo partido consecutivo. Rinaldi siempre se nota que es el más claro del equipo. En el primer tiempo me parece que fue el mejor de Gimnasia en esos minutos en esos minutos iniciales que Gimnasia había sido superior. El Pollo en este caso también no tuvo el partido más destacado, pero siempre cumple, siempre está su sacrificio y alguna jugada tiene. En este caso recuerdo una pelota parada que también ejecutó Mambrú, que quedó solo y no pudo convertir. Contín, nada, hizo su gol, pudo sumar desde ese lado, que es muy importante para los goleadores, tanto para él anímicamente como para el concepto y la opinión que tenemos los de afuera sobre él, tanto los hinchas o los analistas, los observadores en general. Y de los que ingresaron, bueno, me gustó Sivetti, si bien bueno, no se lo puede juzgar igual porque jugaron menos tiempo. Me gustó Sivetti, su ingreso en la mitad de la cancha creo que le hizo bien al equipo. Heredia jugó 15 minutos más o menos por la banda que está acostumbrado, creo que lo hizo bien. Y de Villalba recuerdo solamente un despeje, creo que medio de chilena, en los pocos minutos que le tocó, así que nada, no podría mucho evaluarlo. Me parece que, dado todo esto que acabo de mencionar, para mí el más destacado de este partido fue Mambrú Villarreal. Hasta aquí este episodio de Salta es Nacional. Nos esperamos la próxima semana para analizar el partido en el que Gimnasia va a estar visitando a San Miguel por la fecha 2 o la segunda fecha de esta segunda ronda de la Primera Nacional.